Capítulo 22. Aurelio y Vladimir, después de esa primera visita al arzobispado, habían salido de allí muy complacidos. En verdad Vladimir amaba a Dios, y hasta hubo un tiempo en su vida en que pensó estudiar en un seminario religioso con vista al sacerdocio, pero le gustaban más la música, la libertad, y las mujeres. Allí no parecía se pudiesen encontrar estas realizaciones personales. Lo cierto era que, además de su interés en intentar conseguir un avance profesional en la música, a través de Dídimo, le parecía reconfortante intentar acercar a las personas a la imagen de Cristo, a quien sí veía como un modelo de libertad, al oponerse a todos los mecanismos de control y sometimiento de los poderosos. Si la gente asumía las enseñanzas de Cristo, del Cristo verdadero, no de la imagen que distorsionan las iglesias a su conveniencia, y le seguían, se debilitarían unas cuantas doctrinas y filosofías causantes de tanto sufrimiento a muchos seres humanos, manipulados por ellas. Esta imagen podría convertirse en el pretexto para intentar nuclear, educar y crear un nuevo modelo de ser social, una suerte de organización, casi sin precedentes en la historia, caracterizada por un sentido humanista, y lo más equitativa posible, con la justicia como base, y no como la mayoría de las organizaciones y sociedades, que tienen castas y privilegios, muchas veces ilegítimos, en favor de unos pocos encumbrados. Era algo muy incipiente que estaba empezando a dar vueltas en su cabeza, la cual funcionaba a una gran velocidad. Había que crear algo así como una declaración, un manifiesto, que sentara las bases de esta nueva sociedad que podría surgir a raíz de que avanzara el proyecto y unas cuantas personas se aglutinaran en torno a la idea. Era una verdadera pena que Dídimo no se diera cuenta de lo avanzado y genial que era Vladimir, aún para un entorno mucho más desarrollado del que estaba. Incluso el pintor tenía la posibilidad de dar algún soporte económico, al menos para empezar, con alguito de esos 24 millones de dólares en efectivo que amasaba como fortuna y de los cuales a veces presumía. En cuanto a Aurelio, no se le podía pedir más comprensión. Su pobre cabeza apenas asimilaba las cosas más simples. Por una parte el proyecto iba avanzando y era esperanzador. Todo había salido muy bien en esta primera incursión, aunque a Vladimir todo le parecía poco, y se autoexigía cada vez más. La parte que más le entristecía del asunto era la música. Bien era cierto que Paolo se había quedado con la grabación del himno, el cual Vladimir ya diligentemente había registrado en una sociedad cubana de derecho de autor a la que pertenecía, aunque, como decía el pintor, dicha sociedad autoral no era signataria, al menos para el imperio yanqui, pero por si acaso. Sin embargo, apenas se hablaba del himno, y esto no era un tema musical cualquiera, sino que ya Vladimir lo veía como el himno de la nueva orden. Bien era cierto que Pablo había prometido ir a ver al amigo suyo que había compuesto parte de la música para la visita del Papa, que había estado ese año de forma oficial en Cuba. Sí, a favor de esta idea del Cristo de espalda podía estar el aún fresco avivamiento de la Iglesia que había dejado Juan Pablo II durante su visita a Cuba, dando una muy grata impresión al pueblo. Y Vladimir, inteligentemente, se había percatado de ello, tomando como base para defender su proyecto las palabras de despedida de su santidad Juan Pablo II cuando dijo, casi como un vaticinio, como pensaba Vladimir, no tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo. Lo cierto era que este señor, que había compuesto parte de la música para la visita del Papa, no parecía que iba a tener la estética musical que buscaba Vladimir. El joven quería romper esquemas a lo grande. No obstante pensó. Del lobo, un desgraciado pelo. Pasados muy pocos días de esa misma semana, Aurelio y Vladimir volvieron al arzobispado. Allí, un obispo fue interceptado por Vladimir. Salvador Riverón prometió que haría llegar el proyecto de El Cristo de espalda al cardenal, quien a su vez también prometió sacar un tiempo para entrevistarse con los chicos. Al parecer la bola iba rodando. Una vez allí, también vieron a Paolo, pero Vladimir se entristeció sobremanera cuando éste le dijo que había visitado a su amigo, el que compuso la música para la visita del Papa, y había escuchado el casete con la grabación. Que le había parecido muy buena, pero habían dos cosas. Vladimir tenía una mística y unas premoniciones espectaculares. Mucho antes de esto ya veía venir algo. El amigo de Paolo había dicho que los arreglos tendrían que ser más ajustados a la música propia del culto católico de entonces y que trabajaría si Vladimir lo ponía de coautor del tema. Ambas cosas eran inaceptables para el joven. Con mucha educación manifestó a Paolo su desacuerdo con la idea, y dándole las gracias por la gestión le pidió la grabación.
Esta acción al principio disgustó a Aurelio, que intentó discutir, pero el joven le explicó, y además, ya lo más importante, al menos para Aurelio, se había conseguido, por lo que no trascendió la discusión. Dídimo y Aurelio arrancaban con cierta ventaja, mientras que Vladimir se sentía un poco triste, porque en su parte del trato apenas se ponía interés, aunque a Aurelio le gustaba el tema musical. Según se comentó más tarde, al cardenal le había parecido bien la propuesta de poner un cuadro del Cristo de espalda en la iglesia, pero tendría que consultarlo con el alto mando en Roma. Por si acaso, Vladimir redactó y escribió cuidadosamente, de puño y letra, una inteligente carta dirigida al Papa, que enviaría a través de un conocido de un amigo suyo que viajaba a Roma. La misiva tuvo el efecto esperado y asombrosamente demoraron mucho menos las aprobaciones respectivas de Juan Pablo II y el cardenal Jaime, que la del testarudo y desinteresado párroco Mateo de la iglesia municipal, aunque finalmente este último no pudo resistirse a la puesta del cuadro en unas semanas, ante la fuerza de ordenanzas superiores. Vladimir era un genio, capaz de influir hasta en el mismísimo Papa, si era necesario y posible. Paralelamente a todo esto, y como parte del incisivo plan del joven, ya que el pintor y Aurelio parecían carentes de toda iniciativa, de toda estrategia, Vladimir convenció a Aurelio para comenzar a visitar la iglesia de la comunidad y a vincularse con los católicos de la misma. Había que dar una imagen, lograr poner el Cristo, y con el tiempo seguir en la iglesia católica por respeto y agradecimiento, pero creando algo así como una nueva orden. Nada, era Vladimir el motor, el cerebro pensante, el líder indiscutible y casi el todo del proyecto. Allí, introducido en el culto, encontraría a una vieja conocida. Soledad, la pianista del coro, resultó ser el nuevo punto de mira para Vladimir y Aurelio, quien advirtió, tras el joven, la posibilidad de montar el himno con el coro de la iglesia y esta buena pianista que, al menos no le pediría participación en los derechos de autor y podría Vladimir introducir algo novedoso con ella, aún con sus dudas. El himno era hasta entonces como si no hubiera nacido, porque ni el pintor se pronunciaba interesado al respecto. Se había llegado hasta convencer a Roma, pero a Dídimo francamente no, hasta ese momento. Algo vanidoso y terco, quizás un poco cascarrabias, como el párroco Mateo, así se comportaba Dídimo, pero Vladimir tenía armas para conquistar, y el pintor también rendiría la plaza más tarde o más temprano.